Como seguimos viendo a lo largo de este año, fuimos viendo, y hoy nos toca Marcos 14, 32 al 36, un versículo muy hermoso. Nos ponemos de pie para escuchar, leer la palabra en reverencia. 14, 32 al 36. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Oramos, mi hermano. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado, Señor, porque hemos podido llegar a este lugar, Señor, a cantar junto a mis hermanos, a darte la gloria, la honra y la alabanza. Pero, Señor, este momento, este poco tiempo que tenemos, Señor, por favor, ayúdanos. Señor, te pido que me asista, Señor, para poder explicar un pasaje como este. Señor, te pido que asistas a mis hermanos, que pueda esta porción de palabras, Señor, pueda entrar a sus oídos, Señor, y llegar a sus corazones y pueda llevar mucho fruto. Que sea una bendición para su vida, Señor, como la es para la mía. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me ayudes. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar sus asientos, mis hermanos? Estamos en la historia, en la agonía de nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Esto es uno de los pasajes más profundos, y créanmelo, mi hermano, es muy hermoso y más asombroso de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente. Nuestro hermano Charles Spurgeon decía que al acercarnos a este pasaje estamos entrando en un lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Juan Carlos Ray también decía: la historia de la angustia de nuestro Señor Jesús en Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar correctamente. Este pasaje, más bien, mi hermano, nos tiene que llevar a la adoración que a la explicación. Pero hoy lo vamos a explicar para adorar. Versículo 32 comienza: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Como muchas otras noches, nuestro Señor Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar cercano que era conocido como Getsemaní, que significa prensa de olivas. Seguramente en él ahí había, o por ahí todavía hay, una prensa de oliva en la actualidad. Allí el Señor solía juntarse con sus discípulos durante su visita a la capital, buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban para así tener un tiempo de enseñanza para con ellos, para con sus discípulos. Recuerde, el Señor estaba siempre rodeado de mucha gente, de muchas personas, y Él siempre trataba de apartarse de las personas para poder estar con sus discípulos, para poder enseñarles.
Por lo tanto, este lugar, mi hermano, era bien conocido por Judas, que más tarde, como vamos a ver más adelante, no tardó en acudir con una cuadrilla para arrestar a nuestro Señor Jesús. Pero en esta ocasión, aquel lugar donde nuestro Señor Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con los discípulos, se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir a la cruz. Y Él les dice a sus discípulos, sentaos, les dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Cómo iba nuestro Señor Jesús a enfrentar este duro momento? Bueno, en esto también apreciamos que Jesús era diferente a nosotros. Nosotros con frecuencia, cuando pasamos un problema que nos agobia o estamos rodeados de dificultades, ya sea cual sea, pensamos que necesitamos un respiro, un momento, y buscamos algún tipo de diversión que nos despeje. Salir de ese problema. Incluso, mis hermanos, algunas personas se toman un respiro hasta de la iglesia. Lejos de traerle paz al corazón, no hace más sino que aumentar los problemas. Pero nuestro Señor Jesús indicó que la solución pasaba por buscar a Dios en oración. Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así como un niño, mi hermano, tiene problemas y acude a sus padres, ya sea la edad que tenga, nosotros de la misma manera tenemos un Padre Celestial donde poder acudir, donde poder llevar nuestras cargas, donde poder descansar, donde poder pedir consejo. Nuestro Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aunque Jesús iba a orar solo, Él escogió a varios de ellos para que le acompañaran a cierta distancia. Estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estos fueron los que Jesús eligió y se convirtieron así en testigos de la oración que Jesús tuvo en esa noche, en esa ocasión, en ese momento. En esta ocasión el Señor enseñaría a estos discípulos una lección importante acerca de su fragilidad y de la necesidad esencial de orar frente a la tentación, frente a los problemas. Como líderes apostólicos, ellos transmitirían a los demás lo que aprendieron en ese momento. Nuestro Señor Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó para orar, Marcos utiliza dos palabras en el original, dos palabras muy fuertes, indicando su estado, tristeza y angustia. La palabra entristecerse, que significa preocuparse o asombrarse, y la palabra angustiarse es un término fuerte que indica un grave desasosiego y agonía. Esta fue la tristeza más profunda que Jesús experimentaría alguna vez. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía este estado en Jesús. ¿Por qué Él estaba así? Bueno, vimos a lo largo de la historia hombres y mujeres de Dios yendo a la muerte con tranquilidad, con una paz, y lo vemos a nuestro Señor Jesús en este estado. Pensamos en Policarpo ardiendo en la hoguera con una tranquilidad impresionante. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos entender? Hermanos yendo a morir felices y este momento de nuestro Señor Jesús. Bueno, la causa principal de esa angustia, mi hermano, no era el rechazo de Israel.
No era la decepción de Judas. Tampoco era el abandono de sus discípulos. Tampoco fue la injusticia de los dirigentes religiosos, las burlas de los soldados romanos, ni siquiera la inminente realidad de la muerte física. Mi hermano, todas estas consideraciones, por dolorosas u horribles que debieron haber sido, eran secundarias. Fueron secundarias. La agonía y el asombro que llenaron a Jesús en el huerto estaban mucho más allá de esas cosas. Muchos han pensado que esta agonía era la reacción natural, que todos los seres humanos, usted, yo, podemos experimentar ante la proximidad de la muerte. Pero en el caso de Jesús necesariamente tenemos que pensar que es mucho más que eso. Va mucho más allá que eso. Su dolor estaba alimentado en primer lugar por el horrible reconocimiento de que pronto se convertiría él en el portador del pecado y el objeto de la ira divina. Por primera vez y en toda la historia por la eternidad experimentaría la separación del Padre y el Hijo. Y él sería molido por él como expiación por los pecados de nosotros. Isaías 53:10. Esa realidad era casi demasiada para que incluso Jesús sobreviviera. Su naturaleza completamente santa y pura, al tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad, produciría un dolor que es imposible de expresar con palabras. Tratamos de expresar, pero es mucho más de lo que hablamos, es mucho más de lo que usted escucha. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecado. Y él les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Transmite una idea de estar rodeado por la pena y por la aflicción. La ola de angustia que inundó la mente de nuestro Señor Jesús era tan intensa que casi lo mata. Incluso Lucas dice que tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecerlos. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 43 al 44. Hermano, esto es lo que se conoce como hematidrosis, cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares revientan y se mezcla el sudor con la sangre. Hermano, los evangelios no se ahorran palabras para que nosotros podamos entender el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Podremos entender la causa de esta tristeza mortal si nos damos cuenta que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte que cualquier otra persona puede experimentar. En su caso era una muerte diferente, era una muerte distinta, porque él no moriría por consecuencia de sus pecados. Él no tenía pecado. Él estaba limpio, sin mancha, sino que él moriría en sustitución por los pecadores, por nosotros, por usted, por mí. Cargó en ese momento toda la maldad de toda la humanidad. Muchas veces nosotros, mi hermano, y muchas veces pasamos, sufrimos consecuencias de nuestros pecados y sabemos por experiencia y sabemos que es doloroso, es muy doloroso sufrir. Pero el Señor, mi hermano, el Señor iba a sufrir viles de infiernos por culpa tuya y por culpa mía en ese momento. Nunca nadie ha experimentado
un dolor y una amargura semejante. En esos momentos, su santa y pura humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo sumo, y aún todavía tenía que producirse una mayor agonía, y era el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz del Calvario, quedaría bajo maldición de Dios. Mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. ¿Cómo, mi hermano, Dios no es amor? Sí, Dios es amor, y Él te estaba amando en este sufrimiento, en esta agonía. Él nos estaba amando. Él no es egoísta como somos nosotros. Él estaba sufriendo en tu lugar, en mi lugar. Él nos estaba amando. Incluso no podemos entender el amor de Dios si no entendemos su justicia. Nunca lo vamos a entender, el amor, si no entendemos la justicia de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. De alguna manera inexplicable, mi hermano, para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con Dios sería interrumpida. No podemos explicar. Decimos amén. Amén. El Señor les dijo a sus discípulos, quedaos aquí y velad. Jesús se apartó ahora, hizo un llamamiento a sus discípulos para que velaran, para que estén atentos. Esta no es la primera vez que nuestro Señor Jesús le hace esa exhortación. Ya le había hecho en Marcos 13, 33 al 37. Ahora vuelve a hacerlo, pero aún con mayor urgencia, debido a los acontecimientos que iban a ocurrir. Nosotros también, mi hermano, nosotros también debemos recibir esa exhortación de Jesús premiante de velar. La somnolencia de los discípulos en ese momento parece que ha alcanzado al cristianismo de hoy en día, en la actualidad. Y no olvidemos, dejar de velar abre las puertas al poder del mal, a nuestras vidas. Los efectos de esa somnolencia los podemos ver en nuestras vidas, que pierden la sensibilidad frente al pecado, nos deja anestesiados, nos deja ignorantes, nos deja indiferentes y tranquilos frente al mal que nos rodea, pensando que en el fondo en donde estamos no es tan grave. Pero no es así, no es así, hermano. Estemos atentos, despiertos a lo que nuestro Señor nos dice, a la exhortación que Él nos da. Dice que, versículo 35, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de Él aquella hora. Los discípulos quedaron a una cierta distancia de Jesús, desde donde aún se podía verle y oírle. Pero Marcos nos dice que el Señor cayó rostro en tierra. Esta es la postura que adoptó para orar. Expresaba su total sumisión a la voluntad de Dios. Él se postró rostro en tierra. Fue en Getsemaní que Jesús experimentó su mayor momento de tentación, mientras contemplaba la copa de ira divina que pronto se derramaría sobre él. La batalla que enfrentó allí fue mucho más intensa que su anterior encuentro con el diablo en el desierto. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Oró y oró y oró que si fuese posible pasase de él
aquella hora. A diferencia de los discípulos que se quedaron dormidos en lugar de mantenerse vigilantes, Jesús respondió a cada momento de tentación con intensos periodos de prolongada oración. El autor de Hebreos explica que Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Hebreos 5:7. El contenido de esa petición dolorosa de Jesús fue que si fuese posible, pasase de él aquella hora de angustia y de muerte. En él había un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios. Por esa razón, cuando pedía al Padre que pasase de él aquella hora, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con su voluntad. Por supuesto, mi hermano, no se trataba de dos voluntades diferentes, la del Padre y la del Hijo. Él era 100% Dios, 100% hombre, ninguna voluntad se superponía. Juan recoge las palabras de Jesús cuando nos muestra que no había contraposición en las dos voluntades. Juan 12, 27 al 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces vino una voz del cielo. Mas para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, aquella hora. A la hora que Jesús se refería, tenía que ver con el momento determinado desde la eternidad en el que se había de resumir, de concentrar toda la angustia, toda la pena, toda la muerte y cada una de las consecuencias que ha surgido, mi hermano, que ha surgido del pecado. Aquella hora era la hora cuando Jesús, el hombre representativo, había de presentarse ante la justicia divina para satisfacer sus exigencias por medio del sacrificio de sí mismo en ofrenda del pecado. Jesús, el hombre representativo, tomó tu lugar, tomó mi lugar en ese momento. Pero su oración sigue. Su oración seguía y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En su oración se dirige a Dios con la palabra Abba, que inmediatamente Marcos la traduce para los lectores gentiles como Padre. La palabra Abba, mi hermano, era usada por los niños para dirigirse a sus padres, que implicaba confianza, intimidad, un reconocimiento de autoridad. Equivale a nuestra palabra papá. Papá. Esto tuvo que sorprender a los discípulos cuando se dirigía a Dios de esa manera. Ellos nunca habían escuchado a ningún santo del Antiguo Testamento tratar así a Dios. Esto, en la forma de pensar de un judío, esto había sido irreverente, había sido irrespetuoso, una falta de respeto total. Pero al hacerlo, Jesús estaba revelando la naturaleza de su comunión con Dios. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
el acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar tenía un sabor inconmensurablemente amargo. Tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice que Él gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9 en el Antiguo Testamento habla que se había referido con frecuencia a esta copa que estaba reservada para los malos. Salmos 11:6 contenía la indignación divina contra los impíos. Salmo 75:8 contenía su ira. Isaías 51:17 contenía su furor. Jeremías 25:15. Esa copa que nosotros teníamos que tomar, Él la tomó hasta la última gota. Él la tomó hasta la última gota. Por completo, no quedó nada. La muerte que Él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del cuerpo, sino el abandono de Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. Mi hermano, escucha esto. Si Cristo no se hubiese tomado esa copa, el infierno estaría repleto y el cielo vacío. El infierno estaría lleno y el cielo totalmente vacío. Nuestro Jesús daba constancia de su absoluta obediencia y amor al Padre. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La sumisión a la voluntad del Padre caracterizó su vida y su ministerio, y también iba a caracterizar su muerte. Él, sabiendo en última instancia que la cruz era esencial para los propósitos redentores de Dios, Jesús se rindió por completo al Padre de manera voluntaria, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Los sufrimientos de Cristo, mi hermano, fueron reales. Fueron reales. No es una historia contada. Esto es realidad. Él conoció auténticamente el hambre, el cansancio. Él sufrió el dolor de la deslealtad. Él sufrió la intolerancia, la incomprensión, la injusticia. Él sufrió la agonía indescriptible de la cruz, que de alguna manera lo vemos reflejado en momentos previos en el huerto de Getsemaní. Al ser hecho pecado por nosotros, al tomar nuestro lugar, Él iba a ser abandonado y desamparado por el Padre. ¿Alguna vez se puso a pensar si llegáramos a perder nuestros hijos? ¿Algún hijo? Si llegamos a perder, es un dolor que no podemos explicar. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está nuestro hijo? Quiero tratar de llevar al dolor, pero bueno, es mucho más que eso. Es más que eso. Sin duda no lo podemos llegar a comprender, mi hermano. Podemos llegar a comprender. Pero lo único que podemos entender, que Él fue obediente en todo. Él fue obediente en todo. En todo. Mi hermano, esto nos tiene que llevar a una cosa. A entender lo que lleva nuestro pecado. A entender lo que lleva nuestro pecado. No es tan solo un acto de desobediencia,
no es tan solo un acto de desobediencia. Hay un precio que pagar. Y acá lo vemos reflejado en esta agonía aterradora de Cristo. Sangre inocente fue derramada por nuestros pecados. Despertemos, velad, atentos. Mira lo que ha hecho nuestro pecado. Mira lo que hace. No está solo un acto de rebeldía. Hay consecuencias. Hay consecuencias, mi hermano. Que esto nos haga reflexionar día tras día. ¿Qué estamos haciendo con nuestros pecados? ¿Qué estamos haciendo? Cuando pequemos, que nos venga a la mente esto. Pidamos perdón. Ahora, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para luchar? Bueno, el Señor Jesús nos acaba de hablar. Oremos. Oremos al Padre. En momentos de tentación. Acudamos a Él. Él nos va a fortalecer. Escuchemos la palabra. Pongámonos por obra. Alimentémonos de ello. Hay un ejemplo que siempre lo da el pastor y los hermanos acerca del perro blanco y el perro negro. Resulta que había un perro blanco y un perro negro. Y un hombre lo hacía pelear. Y un chico le dice, ¿y cuál es el perro que gana? Y le dice, el que yo quiero que gane es al que alimento más. Atentos, mi hermano. ¿Qué estamos alimentando más? ¿Nuestra carne? ¿Nuestra carne? Atento. ¿Verdad? Escucha la palabra. Pongámoslas por obra. Alimentemos más a nuestra alma, nuestro espíritu. Alimentémonos de la palabra de Dios. Ella tiene poder para que podamos salir de la tentación, para poder luchar en esos momentos donde somos tan frágiles. Oremos. Tenemos un ejemplo. Seamos obedientes. Así como Cristo lo fue, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros seamos obedientes hasta el último segundo de nuestras vidas. Adoremos a Dios en todo. Obedezcamos en todo. En todo. Le animo, mi hermano. Le animo. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta porción de palabra. Señor, vemos tu humanidad reflejada, Señor, en estos momentos